Imagina por un momento que todo lo que amas desaparece en un solo día. Tu familia, tus posesiones, tu salud, tu dignidad, todo se desvanece como humo en el viento del desierto. ¿Qué quedaría de tu fe cuando el cielo se vuelve de bronce y Dios guarda silencio? Esta es la historia más inquietante jamás contada, donde un hombre justo enfrentó el abismo más oscuro del sufrimiento humano. En la tierra de Uz, bajo el sol implacable del oriente, vivía un hombre cuyo nombre resonaba como un canto de santidad entre todas las tribus. Job era su nombre, y no había otro como él en toda la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, así lo describía el Altísimo mismo. Su vida era la imagen perfecta de la bendición divina. 7 hijos varones y 3 hijas formaban su descendencia. 7,000 ovejas cubrían los campos como nubes blancas. 3,000 camellos cruzaban el desierto cargando riquezas de ciudad en ciudad. 500 yuntas de bueyes araban campos que producían cosechas abundantes. Pero la prosperidad de Job no era su mayor tesoro. Cada madrugada, antes de que el sol pintara de oro las montañas, se levantaba para interceder por sus hijos. Ofrecía holocaustos por si acaso hubieran pecado en sus corazones durante las celebraciones. Esta rutina revelaba algo más profundo que religiosidad, una comunión genuina con el Eterno. Job no sabía que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales. No imaginaba que su integridad estaba a punto de ser probada de una manera que ningún ser humano había experimentado jamás. La tormenta más feroz de su vida estaba por desatarse, no para destruirlo, sino para revelar de qué madera estaba hecho su corazón. Un día, algo extraordinario sucedió en los cielos. Los hijos de Dios se presentaron delante del trono del Altísimo. Entre ellos, como una sombra siniestra, apareció Satanás, el acusador, el adversario. Su presencia traía consigo el olor del engaño y la destrucción. Había estado rondando la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. La voz del Todopoderoso cortó el silencio celestial como trueno. ¿De dónde vienes? No era pregunta por ignorancia, sino una exposición de la naturaleza inquieta del enemigo. Satanás había estado observando, calculando, planeando. Su respuesta reveló su esencia: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios pronunció palabras que cambiarían el destino de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el testimonio del mismo Creador sobre su criatura. Como un padre orgulloso mostrando los logros de su hijo, el Señor presentó a Job como ejemplo perfecto de integridad humana. Pero el acusador no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza desde el principio, lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Era una apuesta cósmica sobre la naturaleza misma de la fe humana. La insinuación era devastadora. Satanás sugería que la fe de Job era transaccional, que su amor por Dios tenía precio. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. El enemigo apostaba que la fe de Job se desmoronaría como castillo de naipes si perdía sus bendiciones. Y Dios aceptó el desafío con límites precisos. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. El acusador salió de la presencia divina con un permiso limitado pero terrible. Podía tocar las posesiones de Job, pero no su vida. La apuesta no era sobre Job solamente, era sobre toda la humanidad. ¿Puede alguien amar a Dios por quien Él es y no por lo que puede darle? Existe la fe desinteresada. Es posible bendecir el nombre del Señor tanto en la abundancia como en la ceniza.
Estas preguntas resonaban en las cortes celestiales mientras la tierra estaba a punto de presenciar una demostración de fe que atravesaría los siglos. Era un día como cualquier otro en la casa de Job. Sus hijos celebraban según su costumbre, disfrutando de la abundancia que su padre había trabajado para proveer. Las risas llenaban el aire, el vino corría libremente. Job, fiel a su rutina, probablemente planeaba los sacrificios que ofrecería al día siguiente. No tenía idea de que ese sería el último día que vería a sus hijos con vida. El primer mensajero llegó corriendo, cubierto de polvo y sangre, con el rostro desfigurado por el terror. Estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. El golpe cayó como rayo en cielo despejado. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas habían desaparecido en minutos. Los criados que las cuidaban yacían muertos. Años de trabajo se esfumaron como vapor. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla orquestada desde las sombras. Aún estaba hablando el primer mensajero cuando apareció otro, tambaleándose, con las ropas chamuscadas. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y a los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la nueva. 7,000 ovejas, el corazón de su riqueza ganadera, habían sido destruidas por fuego celestial. La descripción era aterradora. Fuego de Dios. Parecía como si el mismo cielo se hubiera vuelto contra Job. La velocidad de los ataques sugería coordinación sobrenatural, como si fuerzas invisibles hubieran orquestado la destrucción simultánea desde diferentes direcciones. La mano del acusador se movía con precisión diabólica. Todavía no terminaba de hablar cuando llegó un tercer mensajero, jadeando, con heridas que sangraban. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. 3,000 camellos, fundamentales para el comercio en el desierto, habían sido robados. 3 golpes consecutivos habían destruido la prosperidad de toda una vida. Pero Satanás había guardado lo peor para el final, sabiendo que el corazón de un padre puede soportar la pérdida de riquezas, pero se quiebra ante la muerte de sus hijos. El cuarto mensajero traería la noticia que haría parecer insignificantes todas las anteriores. Entre tanto que éste hablaba, llegó otro corriendo, con el rostro pálido como la muerte. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la nueva. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier tormenta. 10 hijos, 10 vidas, todo su futuro, su legado, su descendencia, sepultado bajo los escombros en un instante. El viento sobrenatural, la tempestad imposible, había cumplido el propósito final del acusador. Era un bombardeo emocional calculado para destruir cualquier vestigio de fe. Cada mensajero terminaba con las mismas palabras. Solamente escapé yo para darte la nueva. Como si hubieran sido preservados específicamente para traer el dolor a Job. No había tiempo para recuperarse de una tragedia antes de que llegara la siguiente. Era una estrategia del infierno. Primero los bueyes, luego las ovejas. Después los camellos, finalmente los hijos. Job se encontró transformado en minutos de patriarca próspero a hombre completamente arruinado. Las riquezas acumuladas durante décadas se habían desvanecido. Los hijos criados con amor yacían muertos. Los criados que dependían de él habían perecido. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había convertido en ceniza y polvo. Entonces Job se levantó. Sus movimientos eran lentos, deliberados.
como los de un hombre caminando en un sueño. Rasgó su manto en señal del luto más profundo. Rasuró su cabeza según la costumbre de los afligidos, y entonces hizo algo que dejó al cielo y al infierno sin palabras. Se postró en tierra y adoró. En el momento de mayor pérdida de su vida, cuando todo razonamiento humano gritaba que maldijera al cielo, Job adoró al Dios que había permitido que todo esto sucediera. Sus labios pronunciaron palabras que atravesarían los siglos como eco de fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. La declaración cortaba como espada de doble filo. Job reconocía que todo lo que había tenido era regalo de Dios, y que Dios tenía derecho soberano a retirarlo. Sea el nombre de Jehová bendito. Ni siquiera en la pérdida total podía este hombre dejar de bendecir el nombre del Altísimo. El texto sagrado registra una declaración crucial. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de la magnitud de la tragedia, a pesar del dolor indescriptible, Job no pecó contra Dios con sus labios ni en su corazón. La primera ronda de la prueba había terminado con victoria para la fe. Satanás había fallado rotundamente. Job había demostrado que era posible amar a Dios sin condiciones, que la verdadera fe no dependía de las circunstancias. Había bendecido el nombre del Señor tanto en la abundancia como en la pérdida total. Pero el acusador, derrotado pero no rendido, tenía otro plan más siniestro. Otro día, los hijos de Dios se presentaron nuevamente delante del trono celestial. Entre ellos, Satanás regresó con el rabo entre las patas, pero no derrotado. Su primera estrategia había fallado, pero tenía una carta más que jugar. La batalla estaba lejos de terminar. La voz del Todopoderoso rompió nuevamente el silencio. ¿De dónde vienes? La misma pregunta, pero ahora con un trasfondo diferente. Satanás había estado observando a Job, estudiando su reacción, buscando alguna grieta en su armadura espiritual. Su respuesta fue idéntica, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios repitió su testimonio sobre Job, pero esta vez con una adición triunfante que debió haber